Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos a un seminario más de salud mental. Mi nombre es Abel Argüello Ramírez, soy el director binacional de Desarrollo Económico y Asuntos Jurídicos. Y bueno, esta tarde estaré moderando este seminario de salud mental para todos ustedes y voy a estar aquí al lado de la señora Susana, que es nuestra ponente y va a estar hablando sobre sobre el trastorno bipolar, la conducta desafiante, a quien le voy a pedir amablemente que se presente para los que no la conocen y es su primer seminario de salud mental. Y posterior a ello vamos a continuar con la presentación. Gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos. Como comentario, los micrófonos se encuentran apagados. Si tienen preguntas, comentarios, por favor escríbanlos en el buzón de mensajes y al final de la presentación yo puedo darle lectura o levantan la manita de Zoom y con gusto les daremos la palabra. Bueno, sin más preámbulo, pasamos a la presentación de la señora Susana para que inicie con este seminario. Gracias por acompañarnos. Gracias, señora Susana, bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos aquí en este seminario. Gracias a Mexcan, gracias a Abel por estos espacios para nuestra comunidad y para nuestra comunidad. Mi nombre es Susana Guijarro, soy la directora de ULECAN, Unión de Latinos del Este de Carolina del Norte. Yo me encuentro acá en la costa en el este del estado de Carolina del Norte. También soy un peer counselor y un recovery coach, un coach en recuperación y un facilitador de bienestar para la recuperación del bienestar. Hoy me da mucho gusto otra vez estar aquí y les reiteramos que este espacio es para ustedes. Siéntanse con confianza de poner sus preguntas o sus comentarios en el chat o levantar su manita, porque ustedes nos ayudan a que estos talleres sean más enriquecidos, porque su voz cuenta, porque queremos saber qué es lo que nuestra comunidad necesita saber o quiere saber o le está pasando en cuanto a salud mental. Hoy vamos a hablar de dos trastornos. Eh, mm, es muy largo, eh, el trastorno bipolar, la conducta desafiante también, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿Sí? Y vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con una descripción general de lo que es el trastorno bipolar. Antes se le denominaba depresión maníaca, ¿sí? Pero es una enfermedad mental que causa cambios del estado de ánimo muy extremos o extremos. Estos incluyen subidones emocionales y también conocidos como manías o hipomanía, ¿no? Y bajones emocionales, que también los podemos conocer como depresión. La hipomanía es menos extrema que la manía, pero es también es ese alti y no bajo, ¿verdad? Y esta enfermedad de salud mental se distingue mucho por esto, por los altibajos. Cuando te deprimes, puedes sentirte triste o desesperanzado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando tu estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, puede que te sientas muy emocionado, muy excitado, feliz, eufórico sería la palabra, lleno de energía, inusualmente irritable también. Estos cambios del estado de ánimo pueden afectar tu sueño, tu energía, actividad, juicio, comportamiento y capacidad para pensar con claridad. Y esto lo vemos si tú tienes un familiar, algún compañero o amigo que padece un trastorno bipolar, a lo mejor lo has vivido de primera mano, has tenido la experiencia de convivir con alguien y sin juzgar y pensando con compasión, podemos diferenciar esto y reconocer parte de esta descripción general. A veces sentimos que estamos siendo descritos aquí o que algún conocido está descrito. Pero vuelvo a recordar, estos talleres son informativos, es para nosotros entender más y comprender más la salud mental y para reducir el estigma y crear conciencia. No es para diagnosticar, ni tampoco es terapia, pero muchas veces la información te puede crear un efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque saber es poder
y cuando me doy cuenta que a lo mejor yo puedo encajar en alguno de estas situaciones, me ayuda a yo buscar esa ayuda o la ayuda para un ser querido, un hijo, mi pareja, mi amiga, mi amigo. Eh, Continuando con la descripción general, las crisis de cambios del estado de ánimo de depresión a manía pueden ocurrir rara vez o varias veces al año, ¿sí? No es que te pasa todo el día, todos los días, o te puede pasar todos los días, pero para que lo determinen, ¿verdad? Para que pueda ser alguien diagnosticado con el trastorno bipolar, tiene que tener ciertos episodios durante el año, que duran ciertos días durante el año o ciertas semanas. Cada crisis dura varios días. Entre las crisis, algunas personas tienen largos periodos de estabilidad emocional. Otras pueden tener cambios de estado de ánimo con frecuencia, pasando de depresión a manía o tener tanta depresión como manía al mismo tiempo. A veces vemos esos cambios bruscos y repentinos en una persona y los ves de estas maneras. O sea, puedes ver a alguien que dices, ¿de dónde saca tanta energía? Pero no es la persona que en general siempre tiene energía para hacer muchas cosas, sino es alguien que por días, inclusive por una semana, no duerme y trabaja y está despierto 24 horas y aún así sigue con energía, pero es una energía exagerada, ¿sí? Pero luego después viene el crash, el bajón, ¡pum! O sea, duerme por días, pero también a veces cae en una depresión profunda, grande. Entonces, estos altibajos son extremos. Sobre todo el del extremo de la depresión puede ser peligroso, pero no vamos a negar que también una hipermanía o te puede causar peligros. Si los causa porque estás más como, hey, todo lo puedo, te sientes eh, como un dios, te sientes grandioso, que todo puedes, que todo tienes el poder sobre todo, entonces puedes incurrir en, en conductas peligrosas. El trastorno bipolar tipo uno se divide en dos, ¿sí? Se divide en tres, pero vamos a hablar de dos, el uno y el dos. El uno se caracteriza por episodios maníacos que pueden alternar con episodios depresivos o hipomaníacos. El trastorno bipolar tipo 2 implica episodios depresivos mayores y episodios hipomaníacos, pero no episodios maníacos completos, ¿sí? O sea, la parte de la manía es más reducida en el bipolar 2. Ambos tipos implican cambios extremos en el estado de ánimo, la energía y la capacidad de funcionamiento. El trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica o episódica que provoca cambios extremos en el estado de ánimo. Lo habíamos mencionado, desde el episodio de manía, hipomanía, que se refiere a la euforia, irritabilidad, hiperactividad, hasta depresión, tristeza, desesperanza, inactividad. Suele iniciarse en una adolescencia tardía o adultez temprana y requiere tratamiento de por vida. Sin intervención puede afectar gravemente el funcionamiento personal, social y familiar, pero con tratamiento adecuado es posible llevar una vida funcional y satisfactoria. Porque nosotros definitivamente creemos en la recuperación y la recuperación no siempre es el voy a desaparecer mi enfermedad de salud mental, no, mi recuperación es en tomar control sobre mi vida, en poderla gestionar, poderla entender y recibir el tratamiento que yo necesito para llevar una vida en lo que diríamos normal. Vamos a hablar de los síntomas del trastorno bipolar uno, ¿sí? En la manía hablamos de un periodo de estado de ánimo anormalmente elevado o irritado, con aumento de la actividad y energía, que dura al menos una semana. Posibles síntomas de la manía: autoestima inflada, ¿sí? Me siento endiosado. Disminución de la necesidad de dormir,
hablar rápida. La persona batalla mucho para controlar el no hablar. Pensamientos acelerados, distracción, aumento de la actividad, participación en actividades de riesgo. Por lo mismo que me siento con tanta energía y me siento que estoy arriba y que soy tan poderoso, me siento como un dios. Entonces, puedo querer tomar riesgos, manejar recio, usar sustancias como drogas o alcohol. Inclusive se habla de relaciones sexuales sin cuidado. Entonces pongo en más riesgo mi salud y mi integridad física. Posibles consecuencias de esta manía: pérdidas de contacto con la realidad, la psicosis, problemas de funcionamiento, conductas de riesgo, alternada con episodios depresivos o hipomaníacos, ¿sí? Este, los episodios maníacos pueden ser seguidos por periodos de depresión o hipomanía, o pueden alternar con periodos de estado de ánimo estable, ¿sí? Tú ves a la persona, está estable, puedes durar semanas estables, semanas, semanas, y de repente está esos altos y bajos muy pronunciados. Inclusive las personas que no están recibiendo tratamiento ni terapia, ni ningún tratamiento, medicación, las personas pueden tener esas alteraciones en un mismo día. Y casi siempre las personas no pueden dormir y de repente tienen que dormir muchos días. Síntomas del bipolar 2: episodios depresivos mayores. Estos episodios son similares a la depresión mayor, con sentimientos de tristeza y pérdida de interés, fatiga, etcétera. Hipomaníacos, episodios. Estos episodios son similares a la manía, pero son menos graves y duran menos tiempo, ¿sí? Generalmente menos de una semana. Ausencia de episodios maníacos completos. Las personas con trastorno bipolar 2 no experimentan episodios maníacos completos como los del tipo 1. Y como se define, el tipo 1 es un poquito más severo que el trastorno bipolar 2. Eh, y si ven, si comparamos un poquito los síntomas, es menos grave, menos intenso, pero en el 2 ves más depresión y decaimiento. Pero en cualquiera de los dos ves esos cambios extremos. La manía y la hipomanía son diferentes, pero presentan síntomas similares. La manía es más grave que la hipomanía. Ocasiona problemas más notorios en el trabajo, la escuela y las actividades sociales, así como en las relaciones con los demás. La manía también puede ocasionar una ruptura con la realidad, conocida como psicosis. Podrías necesitar permanecer en el hospital para recibir tratamientos, ¿sí? Porque si caes en una psicosis, pierdes contacto con la realidad. Entonces es cuando necesitas estar internado o ser atendido de emergencia. En Estados Unidos están las crisis, las unidades de crisis, que ellos van a ti, los puedes llamar y ellos van a ti. O puedes ir al hospital o puedes ir a urgent care, eh, atención de urgencia, y ellos te van a canalizar, si es necesario, a un hospital de psiquiatría. Las unidades móviles que pueden ir a tu lugar de donde vives, ellos hacen un plan contigo, hacen un plan de acción, que es muy importante, y de ahí hacen ellos referidos si tú no estás recibiendo ya ayuda de salud mental. Pero si tú, cuando la unidad móvil llega a tu casa, platican de lo que está pasando y ellos consideran que es necesario que tú seas ingresado al hospital, ellos te lo van a indicar. Inclusive pueden hacer arreglos para transportarte hacia el hospital. Las crisis maníacas hipomaníacas incluyen tres o más de los siguientes episodios: es estar mucho más activo, energético y agitado de lo habitual, ¿sí? Puedes con todo, o sea, es increíble lo que una persona puede hacer,
físicamente en un estado de energía, ¿sí? La persona no se cansa, simplemente no se cansa y no hay explicación por qué no se cansa. Sentir una sensación de distorsionada de bienestar o una confianza excesiva en uno mismo. Aquí volvemos, aquí es donde están los riesgos de caer en conductas riesgosas, manejar recio, manejar tomados, golpear, eh, estar en pleitos, necesitar mucho menos sueño de lo habitual. Y la persona con 2 horas ya tiene, con media hora ya tiene. Hablar de manera inusualmente rápida y excesiva, no puede parar de hablar, no puede parar. Y aparte, la plática no es como una conversación, es una plática, ta, 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 y la persona no está conversando, nomás está como sacando y sacando y sacando y sacando y sacando. Eh, Ni siquiera da oportunidad a que la otra persona hable, a las otras personas hablen. Tener pensamientos acelerados o saltar rápidamente de un tema a otro. Estar fácilmente distraídos por lo mismo, o sea, tienes tantas cosas en la cabeza que te trae la distracción. Tomar malas decisiones, por ejemplo, puede embarcarse en compras impulsivas o compulsivas, asumir riesgos sexuales o hacer inversiones imprudentes, porque no estás en un estado consciente, no estás, puedes estar fuera de la realidad. Entonces, tu capacidad cognitiva y de toma de decisiones no es muy clara durante estos episodios. Eh, am, las personas que hemos tenido la oportunidad de convivir con alguien que padece el trastorno bipolar, podemos ver muchas de esas características y cómo se repiten. Pero cada persona manifiesta un poquito diferente los síntomas. ¿Y por qué se muestran? Pues se muestran por muchas maneras, que tiene que ver su contexto social, la manera como ellos aceptan y asumen el trastorno, si ellos han aceptado un diagnóstico, si ellos están aceptando un tratamiento, si están recibiendo una terapia o consejería, si están practicando herramientas de bienestar. Y se nota mucho la diferencia en alguien que recibe un tratamiento y una terapia a quien no lo recibe. Recientemente, la semana pasada, estuve en un entrenamiento para renovar mi credencial de consejero y nuestra instructora es una instructora excelente en el estado de Carolina del Norte y ella es parte de nuestra comunidad de recuperación. Y ella compartía, y él nos había compartido en algunos talleres, que ella padece del trastorno bipolar. Y ella lo habla con tanta libertad como podemos hablarlo en un lugar seguro. Pero es importante, para mí es muy importante que lo compartiera una persona que respeto tanto como ella. Primero, porque demuestra que la recuperación existe. Y ella nos compartía cómo esos episodios de sentirte grandioso, ¿verdad? De sentirte omnipotente, te puede llevar a conductas muy peligrosas. Ella padeció adicción a las drogas y al alcohol a raíz de esto. Entonces dice, como no sientes ese miedo, te sientes, a mí no me va a pasar nada, ¿sí? Y lo vemos en otras personas también, inclusive llegan tomados a su trabajo, usan drogas en el trabajo, o caen en una conducta promiscua, de correr muchos riesgos. Al hablar de promiscuo me refiero a correr muchos riesgos, a tener relaciones sexuales peligrosas. Eh, Siguiendo hablando de los síntomas, existen varios trastornos bipolares y que se relacionan. Sí, hablamos del bipolar uno, del bipolar 2, la ciclotimia y otros. Cuando hablamos de otros, voy a empezar de abajo para arriba. Se refiere a que a veces están juntos con pegados. A veces cuando hablamos del primer taller y el segundo, hablábamos de que muchas veces tenemos diagnósticos duales. Entonces,
Yo puedo estar padeciendo o padecer el trastorno bipolar uno, pero a lo mejor también padezco algún otro trastorno, a lo mejor junto con ese también tengo ansiedad social, ¿no? Entonces ya tengo dos trastornos. Eso complica a veces un poquito y es por eso necesitamos no autodiagnosticarnos, ni que nadie nos diagnostique si no tiene las credenciales y la preparación para hacerlo. Por eso es muy importante y aquí va honor a quien honor merece. Las personas que están preparadas y tienen una calificación y obtienen sus credenciales y a eso se dedican, esas son las personas más indicadas. ¿Por qué? Porque se hacen evaluaciones muy, muy profundas. No es nomás como que este se ve bipolar, este es bipolar, ¿sí? Por eso, aquí les recuerdo, yo abogo mucho porque borremos las etiquetas de la salud mental, sobre todo en el trastorno bipolar. Oyes muchas veces cuando alguien tiene altibajos, que pueden ser altibajos normales porque le han pasado muchos problemas, o a lo mejor tiene trastorno bipolar, o es que la vida le está haciendo difícil en esos momentos y lo catalogamos por, oh, es que tú eres bien bipolar, no, es que es bien bipolar, ¿sí? Entonces, ahí estamos poniendo una etiqueta. Uno, nosotros no somos psiquiatras para diagnosticar a esa persona. Y segundo, yo siempre me pregunto, ¿cómo sentiría alguien escucharme, alguien que padece el trastorno, ¿sí? Escucharme hablar con tanto desprecio, es que tú eres bien bipolar, como si eso, como si fuéramos ya ca- individuos de segunda categoría, si tuviéramos menos valor porque tenemos un trastorno de enfermedad eh, mental. Entonces es ahí donde nosotros sí como individuos tenemos que aprender a quitar esas etiquetas en general y estamos muy acostumbrados, es algo muy normal, pero no normalicemos lo que no es correcto, no normalicemos lastimar a los demás. Imagínate que también hablemos de alguien con depresión como que es algo, un defecto, como que eso es algo que no, oh, ya le dio, ya empezar con su depresión, ya le dio su depresión, uy, tiene ansiedad. Es ese rechazo, ¿sí? Por eso muchas personas se esconden, por eso muchas personas dejan de socializar, por el miedo al estigma, por el miedo al rechazo, por el miedo a las etiquetas. Inclusive por ese mismo miedo al estigma, mucha gente no busca ayuda, muchísima gente no está recibiendo el tratamiento que necesita porque tiene miedo porque es tan rechazado y tener un diagnóstico para cierta persona es lo peor. ¿Sí? Ah, pero ¿a poco no escuchamos a alguien bien orgulloso? Ay, tengo diabetes y tengo hipertensión arterial y tengo esto y nos agarramos, ay, sí, a mí también me dan agruras y pero me tomo esto y el omeprazol y lo hacemos como algo muy normal porque es normal, ¿verdad? Pero normalicemos también, porque la mente es parte de nuestro cuerpo y eso tenemos que aceptarlo, darle la bienvenida, que alguien se sienta libre de decir, ah, caray, pues fui y y a lo mejor no vamos a platicar todo con todos y eso está bien. Tener los límites a quién vamos a compartirle, tanto como a quién le voy a compartir que me duele el estómago, a quién le voy a compartir que tengo migrañas, a quién le voy a compartir que padezco un trastorno de salud mental, pero que yo tenga espacios y encuentre espacios en mi sociedad, en mi comunidad, donde yo pueda decir, no, yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, si alguien está tomando medicamentos, pues no se aconseja que tome bebidas alcohólicas. Y ya le están insistiendo y la persona dice, no puedo porque estoy tomando un medicamento. Y por lo general la gente tiene que respetar y no preguntarte, pero que tú te sientas con libertad de decir, no, no voy a tomar porque yo estoy tomando un medicamento, estoy siguiendo un tratamiento en el que no puedo tomar alcohol. Pero tenemos miedo de decir, tenemos miedo de venir a la casa y decirle a mi esposa o a mi esposo o a mi pareja, fui con el psiquiatra, hice una cita,
porque he notado que tengo estos episodios muy recurrentes y me están causando problemas en el trabajo, me están causando problemas en nuestra relación con los hijos, con la familia. Y me hicieron una evaluación y me diagnosticaron con trastorno bipolar 2. Y qué bueno sería, ¿no? Que nuestra pareja, nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro padre, nuestra madre nos dijera, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué más te dijeron? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Sin usar el por qué, porque el por qué siempre es juicio. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pensaste? ¿Qué sigue? ¿Sí? Es una manera de aceptarlo. Trastorno bipolar uno. ¿Has tenido al menos una crisis maníaca que puede aparecer antes o después de crisis hipomaníacas o depresivas mayores? En algunos casos, la manía puede causar una conexión de la realidad, desconexión de la realidad. Esto se conoce como la psicosis. Algunas cosas las vuelvo a repetir porque es interesante volverlas a repasar. Trastorno bipolar 2. ¿Has tenido al menos una crisis depresiva mayor y al menos una crisis hipomaníaca, pero nunca has tenido una crisis maníaca? La ciclotimia, perdón. ¿Has tenido al menos 2 años, un año en niños y adolescentes? De muchos periodos de síntomas de hipomanía y periodos de síntomas depresivos. Estos síntomas son menos graves que la depresión mayor, ¿sí? Un año, sí. Y depende, si es con un adulto, ¿sí? Menos de 2 años, en niños y adolescentes. Es muy interesante porque se ha ido descubriendo y entendiendo que los diagnósticos aparecen la mayoría de las veces. En los niños no es muy frecuente encontrar este diagnóstico de trastorno bipolar, pero es más fácil encontrarlo porque es como algo desencadena. Ya está ahí la predisposición, pero vemos el desencadenamiento en la adolescencia o cuando transicionas de ser adolescente a temprana adultez. Entonces, es ahí lo más prevalente, puede ser diagnosticado más adelante, pero según las estadísticas, es más diagnosticado a partir de la adolescencia. Cuando hablamos de esto, de otros tipos, incluye trastornos bipolares y trastornos relacionados debido a ciertos fármacos o al alcohol o debido a una enfermedad como la enfermedad de Cushing, la esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular. Antes de hablar de la crisis de depresión mayor, vamos a hablar también más adelante de qué es lo que provoca el trastorno bipolar, ¿sí? Crisis depresiva mayor. Una crisis depresiva mayor incluye síntomas lo suficientemente graves como para dificultar la realización de las actividades diarias. Estas actividades incluyen ir al trabajo, a la escuela, actividades sociales o llevarse bien con los demás. La persona tiende a aislarse totalmente o casi totalmente. Estas crisis, entre las crisis hay unos síntomas. Y entre estos síntomas que vamos a ver aquí, por lo menos se requiere que tengas 5 para que se pueda, para que el psiquiatra lo pueda considerar como una depresión mayor. Tener un estado de ánimo deprimido, puede sentirse triste, vacío, desesperanzado, propenso a llorar. En los niños y adolescentes que están deprimidos pueden parecer irritados, enojados u hostiles, ¿sí? Recordemos que ellos reaccionan diferente durante la depresión que un adulto típicamente, como reacciona típicamente. La pérdida de interés o placer en la mayoría de todas las actividades normales. Perder mucho peso sin estar a dieta o comer en exceso y ganar peso. Cuando los niños no ganan peso como se esperaba, esto puede ser un signo de depresión. El niño que se niega a comer, dormir demasiado o muy poco, ¿sí? La depresión, esta es una característica muy, dormimos mucho, no dormimos nada,
sentirse inquieto o actuar más lentamente de lo habitual, sentirse muy cansado o perder la energía, el desánimo, sentirse inútil, sentir una culpa excesiva o sentir culpa cuando no lo es necesario, tener dificultad para pensar y concentrarse o no poder tomar decisiones, pensar, planear o intentar suicidarse. ¿Y por qué hablamos de la depresión mayor? Porque el trastorno bipolar incluye los dos, incluye la manía y incluye la depresión mayor, son parte de. En niños y adolescentes, el trastorno bipolar puede ser difícil de identificar, ya que sus síntomas pueden confundirse con cambios emocionales normales, estrés o traumas. A diferencia de los adultos, sus crisis de manía, hipomanía o depresión pueden presentar patrones distintos, con cambios de ánimo rápidos y periodos sin síntomas. Un indicador clave es la presencia de fluctuaciones emocionales intensas que no corresponden a su comportamiento habitual, ¿sí? Y en esto nos basamos en cómo el niño se comporta habitualmente y de repente o el adolescente empieza a tener estos cambios demasiado bruscos. Y por eso es difícil, porque en la adolescencia de por sí ellos tienen, o la pubertad, ellos tienen muchos cambios por sus cambios hormonales. Por eso es muy importante recordarles ser mejor amigo de tu pediatra, del pediatra de tu hijo, para que estén en comunicación. Y la importancia de tener un buen médico de nuestro hijo, un buen pediatra, es que él conoce a tu hijo también, porque él lo ha revisado durante años, tu médico de cabecera, el pediatra de cabecera, y conoce y tienen los récords, el historial médico de tu hijo. Y eso también ayuda a trabajar en colaboración, al igual con los maestros, ¿sí? Tener esa comunicación. En algunas escuelas hay consejeros y los consejeros también tienen historial clínico de nuestros hijos y puede verse también. A veces los niños empiezan a ver, a presentar estos comportamientos en casa, pero luego también los ves en la escuela. Y es cuando entra toda la intervención en conjunto de padre-escuela, ¿sí? ¿Cuándo buscar ayuda? ¿Cuándo consultar a un médico por trastorno bipolar? Muchas personas con trastorno bipolar no reconocen el impacto de sus síntomas en su vida y entorno, por lo que no reciben tratamiento. Aunque pueden sentirse bien durante periodos de euforia y productividad, esto suele ser seguido de caídas emocionales severas. Si se presentan síntomas de manía o depresión, es crucial buscar ayuda profesional, ya que el trastorno no mejora por sí solo, ¿sí? Necesitas ayuda, nadie se recupera en soledad. ¿Cuándo pedir ayuda de emergencia? Los pensamientos suicidas son comunes en personas con trastorno bipolar cuando están en el periodo de depresión. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda inmediata, habla con alguien de confianza, llama al 911 o al 988, que es la línea de salud mental en Estados Unidos para la prevención del suicidio y crisis en español. También puede llamar al 188-628-9454. Todos los servicios son confidenciales y gratuitos. Esto es en todo Estados Unidos, esos números son aplicables, sobre todo el 988. El 911 es el extremo, pero si tú necesitas hablar con alguien, necesitas que te manden a la unidad de ayuda de crisis, puedes marcar al 988. ¿Ok? Pedir ayuda, buscar ayuda para ti. Es muy difícil, sobre todo con el trastorno bipolar, es difícil pedir ayuda, es difícil aceptarlo, porque se tienen periodos de lo que podríamos considerar mucha normalidad y, como decía aquí, mucha productividad. Es una persona muy funcional, muy buena en su trabajo, muy excelente. O sea, puede durar trabajando horas y horas y horas, pero cuando viene el crash o la caída es otra cosa. Por eso muchas veces tratar el desorden bipolar es un poquito difícil, porque cuando la persona cae en su depresión,
a lo mejor es cuando va a buscar la ayuda y recibe la ayuda y entra en tratamiento, pero mientras el tratamiento es efectivo, le puede venir una crisis de manía, donde se siente omnipotente, se siente súper efectivo, no necesito la medicina, yo para qué quiero la medicina, o los episodios donde no tenemos síntomas, yo no necesito medicina, yo no la voy a tomar, yo no voy a ir a mi psicoterapia, a mi consejería, yo no necesito esto. Y eso hace un poquito más difícil cuando se tiene un trastorno bipolar porque es la negación del trastorno en sí, la negación de aceptar que padecemos un trastorno de salud mental en el que requiere medicación. El trastorno bipolar no es algo que se cura, no es algo que se quita, es algo con lo que vas a vivir. Pero el trastorno bipolar es como aquel que le han diagnosticado con diabetes. Aunque muchos creemos que la diabetes puede ser reversible, pero la realidad es que no es reversible, la realidad es que se puede controlar, ¿sí? ¿Cómo puedo controlar la diabetes? Pues con medicamentos, si se requiere, con alimentación, con ejercicio, durmiendo bien, tomando agua, ¿sí? Y volvemos aquí a lo mismo. En cualquier enfermedad, si resumimos el tratamiento, siempre va a ser el mismo. Medicamento, tomar agua, dormir bien, alimentarte bien, utilizar herramientas de bienestar. ¿Cuáles son las causas? Siempre queremos saber cuáles son las causas. Y es muy importante porque creemos que al saber la causa, vamos hacia las raíces y vamos a encontrar la solución. En este caso es importante saber las causas para ver si no está en conjunto con otros trastornos de salud mental o de salud física y que tengan que ser tratados dos. Pueden ser diferencias biológicas. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro, ¿sí? El funcionamiento de su cerebro tiene ciertos cambios drásticos. La importancia de estos cambios aún no es clara, ¿sí? O sea, no sabemos realmente de dónde vienen, pero más investigación podría ayudar a identificar por qué ocurren estos cambios. También ha visto en algunos estudios que han hecho eh, que las personas que a veces han padecido trauma cerebral o algún trauma como abuso sexual, violencia doméstica severo y que ha causado un trauma psicológico, algunas personas también, y no sé, no con eso están diciendo que de ahí viene exactamente, pero algunas personas después con los años han sido diagnosticadas con trastorno bipolar. Se cree que hay un poco de correlación cuando hay un trauma o algún problema cerebral. También está la genética, que esa de esa no nos podemos escapar, nos podemos escapar de lo ambiental porque podemos volver a grabar el tape, pero la genética, esa nos alcanza, pero también con el tiempo, aprendiendo y tratándonos, también la genética se puede cambiar, porque si bien muchas veces son generacionales nuestros padecimientos de salud mental, pero también es cómo los afrontamos, cómo se vivieron, cómo se trataron, que va a ayudar a la próxima generación a reducir los efectos de esos trastornos de salud mental. Genética, el trastorno bipolar es más frecuentemente en personas que tienen un familiar de primer grado, como hermanos o padres con esta enfermedad. Los investigadores están tratando de encontrar los genes que pueden causar el trastorno bipolar. ¿Sí? Eh, Muchas veces vemos que es familiar, vemos a un padre o una madre y entonces vemos a los hijos también, algunos, pero cómo lo gestionamos, cómo lo aceptamos, cómo lo manejamos, eso marca la diferencia. Factores de riesgo. Los factores que pueden aumentar el riesgo de presentar trastorno bipolar o causar la primera crisis incluyen los siguientes: tener un familiar de primer grado, como el padre o madre de un hermano con trastorno bipolar. Los periodos de mucho estrés, como la muerte de un ser querido u otro evento traumático. ¿Sí? Hablábamos aquí de los traumas y no que es la causa principal, sino es como el detonante. La drogadicción y el alcoholismo también son parte del... Y aquí entra
Muchas personas con trastorno bipolar caen en la drogadicción y el alcoholismo, por ese momento y esa tendencia a practicar conductas riesgosas. Complicaciones, ¿sí? Cuando no es tratado, el desorden bipolar puede traernos problemas relacionados con el abuso de alcohol, drogas, el suicidio o intento de suicidio, problemas legales y económicos, problemas para relacionarse con los demás, bajo rendimiento en el trabajo o en la escuela. Y eso lo vemos una y otra vez, ¿no? Todos conocemos a alguien, todos tenemos un familiar, un amigo, un compañero que tiene este trastorno. Algunos de nosotros también hemos convivido con personas que lo tienen, pero no lo aceptan y por lo tanto no reciben ayuda. Y todo esto se les complica grandemente, ¿sí? Y lo vemos mucho, por ejemplo, problemas legales y económicos por sus conductas riesgosas, hacen compras compulsivas o cometen crímenes, pero no tienen el miedo, se sienten grandiosos, vamos a lo mismo, no hay miedo, todo lo puedo, ¿sí? El suicidio, cuando entramos en esa depresión mayor, los bajones son grandes. Por eso es importante que si tú crees que tienes algunos de los síntomas, que estás batallando con estos cambios tan fuertes, busques la ayuda. ¿Por qué? Porque saber es poder. Yo creo que si a mí me diagnostican con algo, no me voy a sentir tan mal. A lo mejor el primer día, ¿sí? Si es que no me lo esperaba. Si me lo esperaba, ya tengo la respuesta. ¿Y que tengo la respuesta? Pues me puedo educar, ¿sí? Y ya vamos, aquí vamos a hablar otra vez de los pilares de la recuperación del bienestar. Los pilares que son la esperanza, nunca perder la esperanza, la educación. Es muy importante educarnos sobre lo que nos está pasando, sobre si nos dieron un diagnóstico, si tenemos una adicción, un problema de salud mental, me voy a educar, voy a buscar esos sitios o esos lugares donde puedo buscar esa ayuda, donde esa ayuda es confiable. Voy a buscar un profesional de salud donde me pueda explicar, donde me pueda enseñar. Puedo ir, tal vez unirme a un grupo de apoyo, grupos de apoyo donde yo pueda aprender más sobre mi condición de salud mental. Entonces, la tercera es responsabilidad personal entre los pilares, 5 pilares. Responsabilidad personal. Es mi responsabilidad recuperarme. Nadie se puede recuperar por mí. Por más que alguien me ame, por más que alguien me apoye, si yo no quiero recuperarme, no me voy a recuperar. Si yo no acepto ir a la búsqueda de ayuda y no acepto los resultados del diagnóstico y el tratamiento a seguir, no me voy a recuperar. Es mi responsabilidad buscar esa ayuda, seguir ese tratamiento, practicar esas herramientas de bienestar. El otro pilar que es la autoabogacía, ¿sí? Cuando yo ya me eduqué sobre mi problema, sobre el que mejor conoce lo que estoy padeciendo, lo que estoy sintiendo, no padeciendo porque yo no soy el que diagnostica, el que siente lo que siente soy yo, ¿sí? Entonces yo le puedo explicar al proveedor cómo siento esos bajones y subidones con detalle y puedo yo analizar, ¿sí? Si si el servicio que estoy recibiendo, si el tratamiento que estoy recibiendo me está haciendo justicia, si estoy siendo tratado con compasión, si estoy siendo tratado con dignidad como paciente. Ahí está mi autoabogacía, yo puedo abogar por mí mismo, ¿bien? ¿Sí? Pedir que me den una atención médica mejor, buscar esa atención médica. Si me está tratando mal alguien del personal médico, puedo abogar por mí mismo. Y uno de los pilares también muy importantes es el apoyo, ¿sí? El apoyo de los demás. Buscar ese nicho o ese grupo de personas que pueden ser amigos, familiares, que me apoyan cuando yo necesito algo y no necesariamente apoyo económico, sino apoyo en general, que puede incluir el económico,
pero que me pueden apoyar, que me pueden escuchar, que me pueden acompañar, que me pueden animar, que son ahí los que van a estar, hey, tú puedes, ¿no? Aquí estoy, necesitas algo, necesitas que te lleve, necesitas que te traiga una medicina, etcétera, ¿sí? Entre las complicaciones también está el bajo rendimiento al trabajo, ¿sí? Y en la escuela. Eso sí se nota mucho cuando alguien está en trastorno, ¿sí? Algunos otros trastornos que parecen trastorno bipolar, pero no son en realidad, ¿sí? Es lo que a veces tenemos trastornos duales o se parecen un poquito, ¿sí? Por ejemplo, hay un trastorno, el de la personalidad, límite de la personalidad, es parecido y mucha gente lo confunde muchísimo, es muy confundible. O piensa la persona que nomás tiene depresión. Ahora, aquí un poquito hablando otra vez del estigma. Por muchos años, y yo me acuerdo creciendo, la palabra era, oh, es que este es bien lunático, ¿sí? ¿A qué se refería? Que a veces los cambios climáticos pueden tener un efecto en nuestras emociones. Entonces, a la gente que estaba padeciendo un trastorno bipolar le llamaban lunáticos por sus cambios tan drásticos de conducta. Y con el tiempo ha ido cambiando, pero aún así seguimos teniendo muchas etiquetas muy crueles cuando se refiere, ¿sí? Algunos de estos ejemplos de afecciones pueden empeorar los síntomas del trastorno bipolar o hacer que el tratamiento tenga menos éxito, ¿sí? A veces podemos estar padeciendo otra cosa junto con eso. Entonces es importante, por eso es importante tener un buen médico de cabecera que nos pueda también recomendar un buen médico o un psiquiatra que nos pueda diagnosticar efectivamente, ¿sí? Por ejemplo, podemos estar padeciendo un desorden, el trastorno bipolar y ansiedad, ¿sí? Trastorno de alimentación, trastorno pérdida de déficit de atención e hiperactividad, trastorno por estrés postraumático. Y las personas también con estrés postraumático muy frecuentemente también están padeciendo trastorno bipolar. Esa es una recurrencia que se ve mucho. Abuso de alcohol o drogas, rasgos de trastornos del límite de la personalidad, problemas de salud física, enfermedad cardíaca, problemas de tiroides, dolores de cabeza o obesidad. Es importante que todo esto se tome en consideración, ¿sí? Y por eso el autodiagnóstico no siempre, y por eso no siempre Google es nuestro mejor doctor ni nuestro mejor psiquiatra, ¿sí? Aunque todos recurrimos a Google. Pero es importante que veamos un especialista, es importante ser honestos y ser vulnerables, ¿sí? Es un reto bien grande ser vulnerable al ir a hablar con un proveedor de salud mental. ¿Por qué? Porque ahí me voy a abrir, ¿sí? Porque ahí voy a abrir lo que traigo adentro. Eso es lo más difícil. A veces no nos cuesta tanto trabajo ir con el médico y decirle cómo es el dolor de panza que tengo, de estómago, cómo es el dolor de mis piernas. No, si le doy detalles que hasta no se vea súper bien para explicarlo. Pero cuando se trata de hablar de mis emociones, de mis sentimientos, ahí es donde no quiero porque me siento vulnerable, porque siento que ya no soy tan fuerte al decirlo. De hecho, eres más fuerte. Es un acto de valentía ir y explicarle al doctor qué es lo que está sintiendo, pero a la vez le das herramientas a él o a ella para que te ayuden mejor, ¿sí? Entre más información yo le doy a mi terapeuta, al psiquiatra o a mi médico, él me va a ayudar mejor en canalizarme o diagnosticarme mejor. Ahora ya han desarrollado muchas herramientas de diagnósticos y es muy interesante. A veces la evaluación es lenta en el sentido de que son muchísimas preguntas, pero es muy interesante, o sea, y es lo que puede dar al final del día un diagnóstico más certero. Por eso ahora el DSM, el libro donde vemos el diagnóstico de las enfermedades de salud mental y las características principales, va creciendo, ¿sí?
el libro de diagnóstico va creciendo acá, el manual de diagnósticos va creciendo cada vez más, porque entre más sabemos de salud mental, más se va definiendo, ¿sí? Y está muy bien eso, porque se va como definiendo más qué pertenece qué de las enfermedades de salud mental y eso nos va a ayudar a obtener mejores tratamientos, a que los psiquiatras y doctores pueden darnos, si necesitamos medicación, nos puedan dar la medicación más adecuada. ¿Cómo podamos prevenirlo? Pues no es precisamente que la vamos a prevenir, lo que vamos a hacer es que sea menos severo, ¿sí? Reconocer las señales de advertencia, identificar patrones y conductas y consulta a tu equipo médico ante los primeros síntomas, ¿sí? Y se refiere a prevención antes de que yo caiga en conductas riesgosas o en una adicción. Si yo ya veo que tengo algunos de esos síntomas de los que hemos platicado, si mi hijo, si mi hija, si mi amigo, eh, hay que darle, hay que ir a preguntar, no perdemos nada con preguntar. Sí, da mucho miedo tener un diagnóstico, a todos nos da miedo cualquier diagnóstico, porque quiere decir que vamos a tener que tomar acción, pero es mejor saber. Cuida el sueño, dormir bien es clave para la estabilidad emocional. Esto lo repetimos en cada taller, en cada plática que tenemos. Dormir es esencial para la recuperación de nuestro cerebro. ¿Sí? Muchos decimos, no, es que yo con 2 horas ya estoy. Créanos, el sueño es muy importante. El sueño es como comer, como tomar agua. El sueño es una necesidad física, no olvidemos eso. Evita sustancias. El alcohol y las drogas aumentan el riesgo de recaídas. Sigue el tratamiento. Nunca suspendas o modifiques tu medicación sin supervisión médica. Este, frecuentemente toca trabajar con personas que paran su medicamento, lo cambian, lo quitan. Algunos mandan pedir medicamento a otros lugares, sus familiares mandan medicamento, etcétera, etcétera. Un profesional, ¿sí? Ellos están cada vez más preparados, los profesionales, los psiquiatras, todo. Entonces, si tú no te sientes a gusto, si te sientes muy peor o muy rara con tu medicina o tu medicamento, háblale, dile, ¿sabes qué estoy sintiendo? Y haz un diario de síntomas, ¿sí? O si empiezas a tener pesadillas, haz un diario de las pesadillas, haz un diario de esas cosas raras que estás sintiendo con el medicamento para que seas específico cuando le digas, es que me siento bien, no me siento bien, siento esto y esto. Le ayudas mucho a tu proveedor para que te pueda dar el medicamento adecuado para ti. ¿Cómo puede tratar? ¿Sí? Bueno, hay medicamentos estabilizadores del ánimo, ¿sí? Es para que esos altibajos y sobre todo la manía no sea tan grave, ¿sí? Antipsicóticos, antidepresivos y otros fármacos para la ansiedad, ¿sí? O trastornos del sueño según el plan individual. Es fundamental suspender o ajustar, ¿sí? No suspender o ajustar medicamento sin supervisión médica. Cuando a ti te dan un tratamiento y lo suspendes de repente, las recaídas o caídas son peligrosas y son muy fuertes. Entonces, si tú empiezas un tratamiento, pero decides que tú quieres retirar el medicamento, habla con tu proveedor de salud y dile, quiero retirar este medicamento y él te va a indicar cómo irlo retirando, ¿sí? Hay un proceso para hacerlo, no lo hagas de repente, ¿sí? La psicoterapia definitivamente es de gran ayuda para el padecimiento de trastorno bipolar. La terapia cognitivo-conductual ayuda mucho a manejar los pensamientos negativos y patrones conductuales definitivamente, ¿sí? Porque es efecto y cómo reaccionas ante el estímulo y cuál es tu respuesta. Y trabaja mucho en eso, ¿sí? En las consecuencias que van a tener nuestros comportamientos o conductas. La terapia interpersonal y de ritmo social, seguida rutinas y relaciones sociales. Terapia familiar eh, es útil para adolescentes y adultos, ¿sí? En durante los episodios agudos. La educación psicoemocional.
O sea, definitivamente el educarnos, el saber, ustedes que están en este taller, esto se puede considerar como una educación psicoemocional, conocer síntomas, saber que no estamos solos, que hay mucha gente como nosotros y que cuáles son estos síntomas, qué puedo hacer, no estoy solo, qué puedo recurrir, ¿sí? Algunos otros tratamientos, esta terapia electroconvulsiva, estimulación magnética, fototerapia y mucha gente también no, acompaña estos con la meditación, con la oración, con la terapia de arte, el ejercicio, una buena alimentación. Todo esto es una combinación, ¿sí? No podemos nomás tomar un medicamento y descuidar eh, cómo vamos a actuar con los demás, cómo vamos a mejorar nuestro entorno. Entonces, una terapia siempre, siempre es una gran idea acompañada de tu medicamento. Hay psiquiatras que también están especializados en la psicoterapia o en la consejería y pueden hacer las dos cosas. Algunos psiquiatras, el psiquiatra es el que nos va a la medicina, él está especializado, es un médico que se especializó en salud mental, en psiquiatría, y es el único que nos puede dar. El consejero, psicólogo, terapeuta no puede porque no tiene esa educación médica, pero algunos psiquiatras también tienen la educación de salud mental, de consejería, psicoterapia, psicología. Y si no, puedes ir con dos, tu psiquiatra, consejero, tu terapeuta. ¿Cómo ayudar a un ser querido con trastorno bipolar? Ofrece apoyo emocional. Escucha con empatía y sin juicios. ¿Sí? Empatía. ¿Qué es la empatía? Ponernos en el zapato del otro. Tratar de imaginarlo, lo que el otro está sintiendo. ¿Sí? Y eso nos ayuda mucho a no enjuiciar a los demás, a quitar etiquetas, aprender a reconocer desencadenantes y cambios de ánimo, sí, reconocer cómo mi ser querido, qué cosas lo están detonando, qué cosas le disparan estos episodios y lo hacen sentir así. Porque si yo puedo ayudarle y si yo soy un detonante o yo hago cosas que lo detonan, tal vez pueda yo también adecuar mi comportamiento. Invitarlo a participar en actividades agradables, buenas, saludables, refuerza con tratamiento la mejoría, refuerza que con tratamiento la mejoría es posible, ¿sí? No podemos forzar a nadie, pero sí podemos ayudarle, ¿sí? Podemos invitarlo a talleres como este, podemos invitarlo a un grupo de apoyo o podemos acompañarlo, ¿sí? A veces las personas no quieren ir solas a un grupo de apoyo, ni siquiera a un taller, pero si su amiga, su amigo los acompaña, su esposo, su esposa, eh, quieren ir. Entonces, está ahí, acompáñalos. Ayuda con tareas prácticas como asistir a citas o recoger medicación. Pero no te olvides de ti, cuida de ti también, es parte del proceso, ¿sí? Acuérdate que no se puede dar lo que no se tiene, ¿sí? No podemos dar algo que ya estamos vacíos. Entonces, siempre hay que volver a llenar el tarro, ¿sí? No podemos dar agua o sacar agua de un tarro vacío. Entonces, mantengamos ese tarro del bienestar lleno para poder ayudar a los demás. No sé si quieren, a ver, no sé si quieres que hagamos preguntas sobre el trastorno bipolar o continuamos con el trastorno oposicionista desafiante, que le llamamos TOD. Solo tenemos dos preguntas. Si gusta, le podemos dar respuesta para Claro que sí. con las demás preguntas. La primera dice, mm, a ver, dice, ¿con qué herramientas psicológicas se puede identificar esas características de una persona hipomaníaca y cuál sería el tratamiento? Bueno, ya hablamos un poquito de los tratamientos y cada tratamiento es especial para cada persona, ¿sí? Pero en lo general, el tratamiento de trastorno bipolar requiere medicación.
pero dependiendo de su gravedad, dependiendo de las instancias, de los episodios, de qué tipo de episodio tienen, qué es mayor, la depresión mayor, les pasa más que pasan más en la depresión que en la manía o hipomanía. Eso va a depender. Por eso es muy importante un diagnóstico acertado por parte de un psiquiatra, ¿sí? Y no tengas miedo. La palabra psiquiatra por muchos años, todos le tenemos miedo y no nomás los latinos, o sea, en general, ¿sí? Porque decir voy al psiquiatra es como lo tomábamos con signo de decir estoy loco, ¿sí? No, ir al psiquiatra es como decir y voy con el gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque el psiquiatra es el especialista de la mente, del cerebro, ¿sí? Así de simple, ¿sí? No es el especialista de los locos, no, quitemos ese estigma. Es el especialista del cerebro, de la salud mental. Si me duele mucho la rodilla, ¿con quién me voy? Con el ortopedista, porque es el especialista de esas cosas, ¿no? Si tengo problemas de diabetes o la tiroides, pues me voy con el endocrinólogo, ¿sí? Y hasta nos sentimos bien de decir, fui con el endocrinólogo, ¿no? Pues también sentándonos bien, de que si tengo que decir, pero no tienes que decir tampoco, pero no tengas miedo de ir con el psiquiatra. El psiquiatra ni te va a meter al psiquiátrico, ni te va a etiquetar, ni te va a rechazar. O sea, porque tu trastorno puede ser menos grave de lo que tú piensas, pero el miedo lo agrava, porque el miedo te causa ansiedad y la ansiedad agrava cualquier trastorno de salud mental. Entonces, ah, nosotros no podemos diagnosticar, la persona tiene que ser diagnosticada, pero esto lo hacemos como educación psicosocial para que las personas puedan identificar ciertos síntomas y a lo mejor sí, ok, voy a ir a hablar con el médico. Por ejemplo, si es un adolescente, lo primero que se recomienda es hablar con su pediatra o médico de cabecera. Y ya el médico, de ahí lo puede canalizar. Por ejemplo, aquí un ejemplo, hay una clínica de pediatras donde ellos tienen una enfermera psiquiátrica. La enfermera psiquiátrica está capacitada a hacer evaluaciones. Entonces, ella hace ciertas evaluaciones y de ahí, a su vez, refiere a algunos de los niños o adolescentes, dependiendo, les dan medicamento o junto con el medicamento también les dan algún tipo de terapia psicológica. Espero haber respondido su pregunta. Gracias. Gracias, señora Susana. Antes de darle lectura a la siguiente pregunta, en el buzón de mensajes les preguntábamos que sean tan amables de compartirnos desde dónde nos acompañan y cómo se enteraron de este seminario de salud mental. Les agradeceríamos mucho. Gracias. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo saber cuáles cómo saber qué características mencionadas van directamente a una crisis mayor y no a otro trastorno? Exactamente, lo mencionábamos ahí, que es importante en una de las láminas, que es muy importante, por eso hablar y algunas de las personas que me visitan y que les recomiendo ir con un psiquiatra, si ellos quieren, yo les recomiendo que hagan un diario de emociones y de sentimientos, ¿sí? Porque es muy importante que el psiquiatra, el doctor, sepa cuántas veces experimentas eso que estás experimentando, ya sea la manía, hipomanía o los episodios depresivos. Es muy importante en un buen y acertado diagnóstico. Haz un diario donde pongas, me desperté, pude dormir, tengo durmiendo 2 horas por 2 semanas. Y de repente hay días que siento que me siento como el conejito de Energizer, que no puedo parar, y luego de repente, después de 2 semanas, ¡pum!, me da un bajón que no me saca de la casa, ni Dios Padre, no me levanto, me siento triste, he contemplado el suicidio. Y decirlo así, o sea, plenamente, todo lo que hemos sentido en un diario, porque a veces cuando llegamos a la consulta con el médico, no sé si a ustedes les pasa,
a mí sí. Este, le voy a decir que sentí esto, que me dolió acá, que me dolió allá, ya. Ok, no lo apunto. Y llego, el doctor empieza o a saludarte, o te pones poquito nervioso cuando estás en la cita, o ya el doctor nomás se concentra en una cosa y luego te vas y resulta que te olvidaron cuatro cosas, pero eran importantes y podían tener relación con lo demás. Entonces, por eso es importante hacer un diario de emociones, de sentimientos e inclusive de reacciones y de esos episodios que podrían contribuir para un diagnóstico. Y no porque queremos que nos diagnostiquen eso, no, porque creemos que es importante para el psiquiatra y el especialista saber todos los detalles porque eso ayudará a la evaluación. Y estar conscientes y ser muy, muy honestos, ¿sí? Es interesante, ¿verdad? A veces hemos acompañado personas durante todos estos años y la persona sabe, sí, la que le van a preguntar porque no es la primera vez y sabe qué contestar para que el diagnóstico sea negativo. Entonces, es muy importante la honestidad, ¿sí? Entre más honesto sea yo con mi psiquiatra, con mi médico de cabecera, más acertado será el diagnóstico y mucho más acertado será el tratamiento. Gracias. Gracias, señora Susana. Aquí nos comparten un comentario y que agradecemos mucho. Nos dice que tiene más de 10 años diagnosticado con el trastorno bipolar y que diariamente toma medicina por la noche. Quiero Bien, agradecer por ser vulnerable, por compartir esto, porque es muy importante y es importante que los demás sepamos que sí se puede vivir, que, que qué bueno que hubo un diagnóstico y que qué bueno que existe una pastilla, ¿sí? Y que hay otros recursos que pueden usar, pero el medicamento en el trastorno bipolar la mayoría de las veces es necesario, sino en todos los diagnósticos. Gracias. gracias, señora Susana. Son todas las preguntas que tenemos. Para continuar, agradezco a las personas que nos comparten ya desde dónde nos acompañan y cómo se enteraron de este seminario. Les agradecemos a los demás que por favor nos compartan. Y bueno, continuamos con este seminario. Adelante, señora Susana. Ok, el trastorno oposicional desafiante, ¿sí? O TOD. En resumen, es un patrón persistente de ira, desobediencia y resentimiento hacia figuras de autoridad, ¿sí? Ahí está la clave, autoridad, ¿sí? Que causa dificultades significativas en el hogar, la escuela y en relaciones sociales. ¿Quiénes son las personas de autoridad? Pues las figuras de autoridad son, la mayoría son nuestros padres, los maestros, los jefes, la policía, etcétera, etcétera. No está solo, el manejo del TOC requiere apoyo profesional. Padres y cuidadores pueden aprender estrategias para fomentar relaciones positivas y abordar conductas problemáticas. A veces se necesita terapia o medicación adicional si hay otras condiciones de salud mental asociadas, ¿sí? Acuérdense que muchas veces los diagnósticos no vienen solos. Aunque es muy común que los niños muestren comportamientos desafiantes, el TOC se caracteriza por una actitud persistente y frecuente de enojo, irritabilidad, desobediencia y actitud vengativa hacia figuras de autoridad. Y se distingue en eso, en figuras de autoridad, ¿sí? ¿Cómo puede iniciarse y la duración? Suele comenzar en la etapa preescolar o antes de la adolescencia. Los síntomas duran al menos 6 meses y afectan gravemente la familia, la vida familiar, escolar y social. Algunos de los síntomas emocionales y conductuales comunes son pérdida frecuente de la paciencia, irritabilidad constante y sensibilidad extrema, sentimientos de enojo y resentimiento regulares. Comportamiento, comportamiento combativo y desafiante. A menudo discute con los adultos o con las personas con autoridad.
Suele desafiar a otros de forma activa o se niega a cumplir las peticiones o las reglas de los adultos. A menudo hace enojar o molesta intencionalmente a los demás. Con frecuencia culpa a otras personas por sus errores o mala conducta. ¿Sí? Hiriente y vengativo. Cuando está alterado, dice cosas crueles e hirientes. Intenta herir a los sentimientos de los demás y busca la venganza, lo que también se conoce como actitud vengativa. Ha demostrado un comportamiento vengativo como mínimo 2 veces en los últimos 6 meses, ¿sí? Vengativo extremo, ¿sí? Es algunos ejemplos que se me han venido en lo que hemos vivido junto a personas que padecen este trastorno es eh, un poquito de crueldad, ¿sí? Eh, Sobre todo se manifiesta primero en la rebeldía o el enojo y un coraje desmedido contra los padres. Y es muy confuso. En algunos casos donde el paciente también ha sufrido algún abuso, es confuso porque siente un odio, ¿sí? Porque padece este trastorno, este trastorno de personalidad y siente un enojo tan profundo hacia los padres que algunas veces hace dudar y pensar si los padres han abusado de ese niño por su comportamiento de tanto odio hacia los padres. Y sí, sí se ve una tendencia a la venganza, hacen travesuras que no son travesuras, son lo que diríamos maldades, va más allá de una travesura, ¿sí? Son cosas graves, hacen graves contra sus hermanitos, sus padres, compañeros de escuela, inclusive maestros. Y casi siempre lo vemos como en niños y adolescentes. Gravedad, el trastorno de oposición desafiante puede ser leve, moderado o grave. Leve, los síntomas se presentan en un solo entorno, por ejemplo, solo en el hogar, o en la escuela, o en el trabajo, o con los compañeros, ¿sí? Moderado, algunos síntomas se dan en menos de 2 entornos. Grave, algunos síntomas se presentan en 3 o más entornos. En algunos niños es posible que los síntomas primero se noten solo en el hogar, pero con el tiempo el comportamiento problemático puede trasladarse a otro entorno, como la escuela, las actividades sociales y con los amigos. ¿Sí? Pero también aquí cabe mencionar, muchas veces las víctimas de abuso sexual pueden manifestar ciertos de esos comportamientos, pero no quiere decir que padecen el trastorno de oposición desafiante. Lo que pasa que el enojo y los problemas sociales son parte de su manifestación y los síntomas de ese sufrimiento que llevan adentro del trauma, porque no fueron tratados a tiempo, porque no recibieron ayuda de salud mental. Entonces, esos son parte, algunos son síntomas, ¿sí? Pero en los niños, si vemos, el niño empieza a portarse muy mal en la casa o viceversa. El niño se porta bien en la casa, pero en la escuela se empieza a portar muy, muy mal. Al padre le es difícil creerlo porque en la casa se porta muy bien y con los amigos. Eventualmente se empieza a portar mal también en la casa y es ahí cuando dicen, ah, caray, o sea, está portándose mal en la escuela y ahora también en la casa y eventualmente empieza a tener muchos problemas también con sus amiguitos o vecinitos o los niños que convive en algún grupo en especial. Entonces sí son síntomas que hay que estar pendientes. No se trata nomás de un niño malcriado, no se trata nomás de un niño que no hace caso. Esos son, es siempre la irritabilidad, siempre, ¿sí? No se trata solo de un berrinche, es de estar enojado, ¿sí? Cuando hay que buscar ayuda, seguramente tu hijo piense que su comportamiento no es problema. Todos los niños se portan mal, él piensa, ¿verdad? En cambio, es probable que se queje de exigencias poco razonables o culpe a los demás de los problemas. Sí, es que mis papás me hacen menos, es que prefieren a mi hermano, la maestra es así, el maestro es así, la señora del camión, el señor del camión, mis compañeros, o sea, todo el mundo tiene la culpa. Si crees que tu hijo puede tener un trastorno de oposición desafiante u otro problema de conducta,
o te preocupa su capacidad para criar a un niño problemático, pide ayuda a un psicólogo infantil o a un psiquiatra infantil, experto en problemas de conducta. Pide al pediatra de tu hijo o a otro médico que te remita a un proveedor de atención para la salud mental. ¿Sí? Volvemos aquí, el pediatra nos va a ayudar mucho porque él nos puede canalizar. Uno, con un proveedor que si tú tienes un seguro de salud, él va a saber que ese proveedor recibe tu seguro de salud, que te puede informar cuánto te va a costar, que te puede buscar algo a menor costo, ¿sí? Algo en tu idioma. Entonces, es importante que, que buscamos ayuda con nuestro pediatra. En muchos centros de salud aquí, por ejemplo, en el condado de Craven, ya tienen un departamento de psiquiatría y es muy interesante eso, es muy bueno porque no todos los centros de salud tienen ese servicio. En el condado de Carter no tienen ese servicio, en el de Craven sí, y eso es bueno porque en sí el psiquiatra no habla español, pero hay intérpretes, entonces eso ayuda mucho a tener un buen diagnóstico. Entonces, en centros de salud como el de Craven, donde también atienden a los niños, tienen pediatra, también a las mujeres, a los adultos, y aparte tienen un departamento de psiquiatría, ayuda mucho para un buen diagnóstico a bajo costo. Preguntas, Bueno, preguntas o comentarios. esa es la parte favorita de todos, entonces, Sí. eh, si tienen preguntas o comentarios, favor de escribirlos en el buzón de mensajes y con gusto yo les puedo dar lectura o pueden levantar la manita de Zoom, así como lo voy a hacer yo, para que podamos darle la palabra y puedan abrir su micrófono. En lo que levantan su mano y ponen sus comentarios, yo les quiero dar un mensaje de esperanza y lo escribo así. A ti que estás atravesando momentos difíciles, tu historia no termina aquí. Cada paso, incluso los más lentos y dolorosos, es una muestra de la fuerza, de tu fuerza silenciosa. Tal vez hoy te sientas cansado, con confusión o tristeza, pero eso no define quién eres ni el valor que tú tienes. Los días grises, los días nublados, no es un, perdón, los días grises, perdón, tu recuperación no es una línea recta y eso está bien, ¿sí? No es lineal. Pensamos que la recuperación es como un avión, ¿no? Que lleva, no, tiene altos y bajos. Es más bien como cuando vas a un cerro que tiene altos y bajos, esa es la recuperación. Los días grises no alunan los amaneceres que aún te esperan. Existen personas, recursos y espacios que te acompañarán en este camino. Pedir ayuda no es rendirse, es un acto de valentía. Tú no estás solo o sola. Hay miles de corazones latiendo al ritmo de una lucha parecida a la tuya. Lo que te hace diferente también puede ser lo que te hace fuerte. Con apoyo, cuidado y compasión, incluso compasión hacia ti mismo o a ti misma, el bienestar es posible. Ahora sí, vámonos a las preguntas y comentarios. Sí, muchas gracias por este mensaje. Gracias a las personas que se animaron a hacer sus preguntas en la ponencia anterior y en esta ya tenemos una pregunta de Margarita Rodríguez. Dice, ¿es posible que estos síntomas se presenten cuando son adultos? Sí, 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 o sea, definitivamente. O sea, un trastorno, por ejemplo, el de desafiante en este caso, o sea, no es tratado, no es diagnosticado, va a continuar con el trastorno sin ser tratado. Entonces, va a continuar esa, esa conducta. Perfecto. Igual Margarita Rodríguez dice que tiene una amiga que se lastima físicamente. No sé si le pueda dar algún consejo
Para- Ella definitivamente necesita buscar ayuda y digamos que es carácter urgente, porque ella se está autoflagelando y ese puede ser síntoma de muchas cosas, pero sobre todo de una depresión muy grande. Y el autoflagelo es cuando alguien se hace cortaditas o se lastima, no es con la intención de matarse, pero sí ha idealizado el suicidio, pero esa cortadita es para liberar dolor. Eso es en realidad lo que está haciendo la persona, pero no es la manera adecuada de liberar dolor, ¿verdad? Es como si yo dijera, bueno, yo para no sufrir me tomo una botella de vino diario, o me fumo marihuana, cocaína, crack, lo que sea, para sentirme mejor. Sabemos que esas herramientas no son de bienestar. Entonces, tu amiga necesita ayuda y podemos ayudar de varias maneras, ¿sí? Puedes buscar tú la ayuda y varias opciones y decirle, mira, te quiero mucho y hago esto porque me preocupas. Mira, encontré estos recursos, aquí están. Y si tu amiga te dice, es que no me animo a hablar, ofrécele, ¿quieres que yo hable para hacer tu cita? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que vaya contigo a la cita? ¿Quieres que te lleve a la cita? Inclusive estando, hay gente que quiere que entren con ellos a la cita. Entonces, si ellos permiten, pueden autorizar que tú entres con ellos a la cita. El acompañamiento muchas veces es muy importante. Y sobre todo que tu amiga o familiar sepan que lo quieres mucho y que estás ahí para ayudar en lo que tú puedas, no para diagnosticarlo, solo para apoyarlo para que busque ayuda. Y estar al pendiente, porque si te vas a ver en la necesidad de preguntarle y sin tener miedo a la pregunta, preguntarle, ¿has pensado en matarte? ¿Te quieres matar? ¿Te quieres suicidar? Y si la persona dice que sí, tenemos que preguntarle si tiene un plan. Y si nos dice que sí, la persona necesita ayuda inmediata. No podemos esperar, ¿sí? Hablar al 988 para la prevención del suicidio sería nuestro segundo paso si esa persona está idealizando firmemente o muy frecuentemente o simplemente idealizando el suicidio. Gracias por esta pregunta. Muchas gracias por esta respuesta, señora Susana. Aquí también nos dicen, tengo una sobrina que presenta la fase mixta, pero no reconoce que debe buscar ayuda. Igual la mamá. ¿Esto puede ser hereditario? Definitivo. O sea, todos tenemos esos amigos o familiares o sí, todos hemos convivido, bueno, yo creo que todos, no puedo generalizar, con alguien de que parece como si fuera una copia, ¿verdad? Conociste a su padre o a su madre y tanto el padre y la madre no buscaron ayuda, no reconocieron, o sí reconocieron y buscaron ayuda, pero ahora ves al hijo o a la hija que actúan igual. Es posible que heredaron la condición de salud mental, pero es posible que no lo acepten. Y eso sí es complicado para toda la familia porque es un diagnóstico que es muy difícil de aceptar, pero es difícil de aceptar por el estigma social que tiene. Yo siento que ahorita eso es lo más grave, que es muy popular, pero no es aceptado. O sea, está muy estigmatizado todavía ese diagnóstico. La gente que abiertamente dice que tiene trastorno bipolar, de hecho, es muy rechazada. O las personas que muestran síntomas sin decir que lo tienen o aceptar, también son rechazadas. O sea, entonces ahí pues utilizar la compasión y la empatía, intentar sugerirles que busquen ayuda, inclusive a veces dar ese extra, ese paso extra y buscarles los recursos, decirles, aquí están, no sé si alguno te servirá, yo no quiero que estés sufriendo tanto y mira, asistí a un taller, están hablando de algunas cosas, no sé si te gustaría hablar con uno de ellos, que ellos te dan recursos,
o algo así, o invitarlos, si ves otro taller, invitarlos a que asistan al taller, o decirles que si quieren ver el taller juntos, ¿sí? Es difícil, pero eventualmente la gente entiende porque se acostumbra tanto a estar en ese sufrir, en estos altibajos, que piensan que es algo normal. Gracias por esta pregunta. Gracias por la respuesta, señora Susana. En lo que los demás se animan a hacer sus preguntas o comentarios, me voy a permitir dar algunos anuncios sobre los próximos eventos. Entonces, eh, quiero comentarles que el día de mañana tenemos nuestra reunión de promotores comunitarios ay, perdón, que será a las 4 de la tarde, hora de México, y 6 de la tarde, hora del este. Vamos a estar hablando sobre los requisitos para ser promotor comunitario, sobre las próximas fechas de la entrega de despensas y los próximos eventos que Amexcan tiene para todos ustedes. El 7 de julio tendremos un seminario de salud mental sobre la comunidad LGBTQ+, latina específicamente. Entonces, esperamos que puedan participar y que nos puedan acompañar. 1 de la tarde, hora de México, 3 de la tarde, hora del este. Bien, nuestro próximo seminario de salud mental será el martes 8 de julio. Y en este seminario vamos a estar hablando sobre la dependencia, perdón, sobre la codependencia y cómo mantener una relación sana con su pareja. Mismo horario, mismo enlace, mismo ID. Entonces esperamos que puedan participar. El miércoles 9 de julio vamos a tener una reunión comunitaria de la Agenda México en las Carolinas, donde nuestro invitado especial es Óscar Hernández Jiménez, quien es el subdirector de comunidades en el exterior de Hidalgo. Eh, Deseamos que puedan participar. Y bueno, el objetivo de la reunión es establecer un canal de comunicación directo con la comunidad en el exterior. Deseamos que puedan participar. Y bueno, como todo lo que empieza, termina, nuestro último seminario de salud mental será el 15 de julio a las 5 de la tarde hora de México, 7 de la noche hora del este. Y bueno, en este seminario vamos a estar hablando sobre la prevención del suicidio y los primeros auxilios de salud mental. Deseamos que puedan participar y que nos acompañen en estos eventos que son de manera virtual. Las oportunidades que tenemos para todos ustedes aquí en Amexcan son clases de computación que iniciaron el 4 de junio y se está realizando todos los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde en Semillas de Esperanza en Wilson. Si ustedes desean ser parte de estos programas, de estas oportunidades, en el buzón de mensajes pueden encontrar las líneas de canales para comunicarse con nosotros, nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, así como nuestro canal de WhatsApp. También tenemos el programa Amigos Sin Fronteras, que son tutorías bilingües y se están llevando a cabo en la oficina de Mexcan en Greenville. Son todos los jueves de 3:30 de la tarde a 5 de la tarde. Tenemos nuestro programa de Jóvenes en Acción, Senson, que son actividades recreativas para niños y jóvenes de 8 a 18 años. Se están realizando todos los viernes de 3:30 de la tarde a 5. Para más información, como les mencionaba, se pueden comunicar con nosotros en nuestros canales de comunicación y redes sociales. Las clases de inglés, que ya se llevó a cabo la primera, la segunda clase de inglés que tenemos para los principiantes e intermedios es el 18, perdón, es el 3, de ahí sería el 18 y el 31 de julio, de cinco a 6 de la tarde en las oficinas de Amexan en Greenville. También ya están abiertas las inscripciones para los campamentos de verano, tanto el de Wilson como para el de Greenville. El campamento de verano en Wilson se estará llevando a cabo en Semillas de Esperanza del 8 al 10 de julio y son para niños de edades de 6 a 13 años. Y el campamento de Greenville se estará llevando del 14 al 18 de julio. Y bueno, si ustedes tienen pequeños que deseen que participen en estos campamentos, por favor no duden en comunicarse con nosotros para darles detalles y registrar a sus pequeños.
Continuamos con las campañas de donaciones. La campaña de donación de regreso a clases, donde usted puede hacer un donativo en efectivo o donación de útiles escolares. Lo pueden hacer en nuestras oficinas de Amexcan. No importa por pequeño que sea la donación, los estaremos recibiendo con mucho gusto en nuestras oficinas de Amexcan. También estamos recolectando donaciones para los trabajadores del campo. Los artículos que requerimos para ellos son sombreros, pantalones, calcetines, protector solar y repelente de insectos, artículos de aseo personal y camisas de manga larga. Si ustedes tienen algún artículo que les gustaría donar para los trabajadores del campo, por favor no duden en comunicarse con nosotros o llevarlos a nuestras oficinas de Amexcan. También ya tenemos las fechas de las próximas entregas de despensas comunitarias. Entonces, el viernes 11 de julio se estarán haciendo la entrega de la despensa en el Centro Educativo de Amexcan. Esto es específicamente para Carolina del Norte. Entonces, por favor, les pedimos que lleven su bolsita para que les puedan entregar su despensa. La entrega de despensa en Wilson se llevará a cabo en el Centro Comunitario de Wilson el lunes 14 de julio a las 4 de la tarde. También les pedimos de favor que lleven su bolsita para que les puedan hacer entrega de su despensa. Son todos los eventos y las oportunidades que tenemos para todos ustedes. Deseamos que puedan aprovecharlas y que puedan participar en nuestros siguientes eventos y beneficiarse con las oportunidades que tenemos. Veo que tengo mensajitos. Bien. Eh, Nada, solo nos comentan que nos siguen ahí ya en nuestras redes sociales. Con esto doy por terminada esta sesión, este seminario. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes que nos acompañaron esta tarde, su tiempo y su dedicación por continuar en estos seminarios. Agradezco a la señora Susana por parte de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte y a nombre del señor Juvencio Rocha Peralta. También agradezco a mi compañero Rodrigo Efraín Ebrard que me acompañó y que me está apoyando en la parte técnica, en el buzón de mensajes, micrófonos y demás. Y bueno, agradecemos a todos, les deseamos una excelente tarde y ahora le voy a dar la palabra a la señora Susana para que nos dé unas palabras de reflexión. Adelante, señora Susana. Muchas gracias a Mexcan, muchas gracias Abel por estos espacios. Gracias por participar en estos talleres, los felicito. El taller de hoy es un poquito, es interesante, pero es más como lectura, ¿sí? Casi siempre tratamos de hacer más como interacción, pero es importante también en ocasiones leer, escuchar, saber, conocer los síntomas para poderlos reconocer en nuestros seres queridos. Muchas gracias, Juvencio, si estás por ahí. Gracias por estos espacios. Los veo la próxima semana. Va a estar muy interesante. Vamos a hablar de la codependencia. Muy interesante. Inviten a sus amigos, familiares, porque tenemos mucho que aprender y compartir. Gracias. Buenas noches. Gracias, señora Susana. Gracias a todos. Buenas noches y que descanse. Gracias, buenas noches.